Una de las noticias que la verdad es que nos llamó muchísimo la atención de los últimos días tiene que ver con un informe que desarrolló el Observatorio del Desarrollo Humano de la Universidad Austral, que dejó este título: la tasa de natalidad cayó 40% en Argentina y los hogares sin hijos ya son la mayoría. A propósito de esto, estamos en comunicación con la doctora Dimier de Vicente, secretaria académica del Instituto de Ciencias para la Familia de una Universidad Austral. Es precisamente una de las autoras del informe sobre las estructuras familiares y cambios sociales en la Argentina. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Nacho Otero la saluda acá ¿Qué en tal, Delta Nacho? 90.3. Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. No, gracias a usted por atendernos, porque la verdad es que nos llamó muchísimo la atención ese título, ¿no? Tiene que ver solo con la postergación de la maternidad y la natalidad en función de la maternidad, la paternidad, en función de objetivos personales. ¿Hay otro fenómeno atrás? ¿Qué es lo que vieron? A ver, es multifactorial, o sea, tendríamos que el tema verlo desde distintas aristas, por eso nuestros trabajos son interdisciplinares, ¿no? Nosotros presentamos un informe similar el año pasado y cuando fuimos a actualizar los datos este año, corroboramos que la caída de la natalidad en Argentina es un fenómeno sin precedentes y extremadamente abrupto en los 3 últimos años. A tal punto, Nacho, que la caída de la natalidad tiene un descenso del 40% en los últimos 10 años. La realidad de la baja de la natalidad es una realidad internacional, o sea, no responde solo a un factor que tenga que ver con lo local o con lo nacional. Sin embargo, esta caída tan abrupta, hicimos una comparativa con otros países de Latinoamérica y la realidad es que nos sorprendió ver cómo descendió tan bruscamente en los últimos 3 años en Argentina. Hicimos un cruzamiento de datos con datos importantes a nivel económico para ver qué incidencia podían tener las crisis económicas en Argentina, el Producto Bruto Interno, en este punto, y la realidad es que no da una respuesta concreta. Podemos entenderlo en el marco de aquellas parejas que quisieran formar una familia y quizás lo postergan a un momento donde económicamente puedan estar solventes, o de una familia que quizás evalúe la posibilidad de tener un nuevo hijo y que también, dadas las condiciones, sea algo que se postergue o que directamente no se evalúe, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí analizamos cómo se está estratificando el primer nacimiento en la edad de la mujer. Antes, y no hace mucho tiempo, el estrato promedio en Argentina estaba entre los 25 y 30 años y hoy ya podemos decir que se está estratificando entre los 30 y los 34 años el primer hijo de edad promedio de la mujer en Argentina. Obviamente que la incidencia del trabajo en el desempeño en el trabajo de la mujer y también su desarrollo profesional tiene una alta incidencia en la posibilidad de comenzar o la cantidad de hijos que pueda tener, porque la fertilidad de una mujer sigue Claro. con parámetros que tienen que ver con su propia naturaleza y que más allá, digamos, de aplicar ciertas tecnologías científicas o médicas que pueden colaborar en la fertilidad de la mujer, el grado de factibilidad es bajo, entre 40 y 50%, y es altamente caro para que no puedan acceder todas las mujeres y que sea algo accesible a cualquier nivel económico. Uh-huh. Entonces, ese otro factor puede llegar a tener una cierta incidencia. También la falta de leyes laborales que permitan la conciliación trabajo y familia es un dato muy importante. Seguimos teniendo leyes laborales que no están acompañando esta inserción de la mujer y también en la inserción del hombre, Nacho, porque sabemos hoy neurocientíficamente la importancia que tiene la presencia del padre en Totalmente. la crianza de los hijos. Entonces, poder pensar en conciliar tiempos de familia, tanto para el hombre, para la mujer, licencias paternidad, maternidad, tanto para el hombre y la mujer, sería plantearnos un poco de políticas laborales que hoy están realmente muy desarrolladas en países del primer mundo, pero nosotros no las tenemos. Con lo cual esto obviamente afecta porque sigue siendo la madre
quien prioritariamente cuida de los niños, o tienen que apelar a tener ayuda, ya se puede ser de la familia extensa, que sí lo vemos, hay una marcada incidencia del cuidado de las abuelas en los niños, o de tener que invertir en personal doméstico que colabore en esta tarea, lo cual sí tiene una fuerte incidencia en el presupuesto familiar. Claro, Entonces, totalmente. Estos son puntos importantes a considerar. Ahora, por otro lado, lo que nosotros observamos es que están ascendiendo de manera muy relevante las ligaduras de trompas y las vasectomías en los varones cada vez más jóvenes, que sabemos que fueron métodos. ¿Cuánto es cada vez más joven? Hoy, a partir de los 18 años, ya tienen los ámbitos de hospitalarios públicos tienen un nivel de población muy alto. Si uno entrevista a los urólogos de estos espacios, les van a dar cifras que realmente son muy importantes. ¿Desde los 18 años? ¿Hay chicos que se hacen vasectomía a los 18 años? Exactamente. Lo toman como un método anticonceptivo, pero en realidad puede llegar a generar situaciones de infertilidad. Hoy los médicos con los que hemos conversado nos han dicho, bueno, nosotros obviamente que planteamos las posibles consecuencias que puede tener esta decisión. Sin embargo, el hecho de no tener la paternidad o la maternidad dentro de su proyecto de vida hoy es una realidad de nuestros jóvenes. Y ahora, doctora, le quiero hacer una consulta. Estamos hablando con la doctora Dolores Dimier de Vicente, que es secretaria académica del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. La Universidad Austral hizo este análisis y este estudio que marca que la natalidad bajó un 40% en la Argentina. Esta baja de la natalidad está en aumento también o está en relación con un aumento de la soltería o la soledad o el hecho de vivir solo, es decir, son parejas que de repente eligen no tener hijos, o hay un creciente número de personas que viven solas y tampoco quieren pareja, además de hijos. Ambas, y eso de alguna manera explicaría por qué están creciendo tanto los hogares unipersonales en la Argentina, que es un fenómeno que también hicimos un relevamiento en los demás países de América Latina y es un fenómeno propio. Cada vez hay más hogares unipersonales, sobre todo de aquellos jóvenes que económicamente pueden sostenerlo, que quizás puedan tener una pareja pero con la que no conviven, o quizás no la tienen, ¿no? Esto, nosotros haciendo un relevamiento entre algunos jóvenes de esta edad, quienes aspiran a o tener una pareja o formar una familia en un mediano plazo, manifiestan la dificultad de mantener relaciones de pareja estables. Y esto lo viven como algo dramático. Pero por otro lado, también hay un gran espectro de nuestros jóvenes que ni siquiera lo consideran. O sea, los proyectos de vida vitales son extremadamente individuales. Entonces, poder pensar en un proyecto de vida compartido con un otro, y menos aún en tener un hijo, en ser padres, porque sabemos que esto tiene un carácter existencial, uno es padre para toda la vida, uno no es padre temporariamente, quizás no está dentro de lo que son los proyectos personales de nuestros jóvenes hoy. Entonces, bueno, ahí tendríamos que revisar un poco qué sucede con quienes desearían hacerlo, también qué proyección estamos dando de lo que lo que implica tener vínculos estables, porque en general lo que es noticia son aquellos hogares rotos o con dificultades muy terribles, muy disfuncionales o muy patológicos, pero los hogares de familias estables, donde ciertas funciones que son estratégicas para el desarrollo humano no son noticia. Y sabemos que nadie puede suplirlo de la manera en que lo puede hacer un padre y una madre. Entonces, un hijo necesita de un padre y de una madre. Entonces, esto es una realidad de nuestra nueva cultura argentina. ¿Y en qué medida nosotros hoy como país estamos dando respuestas a quienes sí desean tener una familia? Que sabemos que las respuestas no son únicamente económicas, sino que hay que considerar diferentes aspectos. Para eso nos ayuda
poder mirar países del primer mundo, qué es lo que funcionó y qué es lo que no, y tener en cuenta la idiosincrasia propia, ¿no? Porque en Argentina tiene un carácter propio muy latino, más marcadamente latino, iberoamericano, en la cual, bueno, tenemos que empezar a pensarnos como país, ¿no? Y en qué medida también estamos hipotecando el futuro de nuestros jóvenes hoy, porque la tasa de pobreza en los menores de 14 años en Argentina está por sobre el 50%. Y esto es algo realmente muy alarmante. Yo contaba ayer algo que me llamó mucho la atención, una anécdota particular, que el fin de semana justo estuve con mis primos. Yo estoy casado, tengo 2 hijos, todo, pero me fui de viaje con mis primos, y fuimos a un bar donde había gente más joven, todo. Yo era el padre del grupo, el veterano viendo todo, pero en un momento me llamó mucho la atención porque había 2 chicos, una chica y un chico, que estaban besando. Es una situación normal en un bar, y de repente todo el mundo los miraba, y yo digo, claro, esto está haciendo noticia. Cuando de repente empiezo a mirar al lado, digo, no había nadie interactuando cerca incluso. Es como que se está volviendo la Argentina una una sociedad más solitaria y menos amorosa. Nacho, felicito el comentario porque me habilita a poder comentar ciertas cosas que nosotros estamos observando, tanto a nivel internacional como a nivel país. O sea, los jóvenes tienen sexo, tienen, porque lo comentaba y decían, ¿no? Y como que algunos chicos se están perdiendo como también parte de la sexualidad. Sí, exactamente. Pero porque está muy dificultado y muy obstruido el vínculo interpersonal. Y esto es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. A ver, mencionaste la soledad, ¿no? La realidad es que la pandemia del COVID ha dejado muchas secuelas, ¿no? Y muy importantes, porque la esperanza de vida a nivel internacional ha disminuido francamente. Pero lo que ha desnudado es el tema de la soledad. Hoy es una epidemia a nivel internacional. Nosotros tuvimos un contacto con una consultora a nivel internacional y esto es lo que observan. Y lo que se observa a partir de esto es la dificultad que están teniendo nuestros jóvenes en lo que implica la vinculación persona a persona. La disociación que se ha venido dando en estos aspectos, en donde el encuentro interpersonal a veces se ve mediado por, digamos, una cultura del consumo o por la tecnología, estamos de alguna manera observando hoy cuáles son las consecuencias de lo que es un encuentro personal con una persona con la que deseo estar con ella, estar siempre con ella y pensar en un futuro juntos. Entonces, poder pensar en un proyecto en común, cuando todavía sigo anclado en un proyecto individualista basado más en el presente absoluto, es muy difícil. Y yo ahí me animaría a decirte, Nacho, lo siguiente. A ver, la cultura posmoderna es una realidad de la cultura del presente, y esto ya lo venimos hablando hace muchísimos años. Pero yo hoy me animaría a decirte que poder pensar en un futuro a muchos jóvenes los paraliza. Porque la certeza no la van a tener nunca, la seguridad plena no la van a tener nunca. Y poder lanzarse a futuro implica no poder contar con eso que realmente en algún punto los paraliza. O sea, hace unas décadas atrás, seguramente la generación de tus padres, había una frase muy común que se decía contigo pan y cebolla, ¿no? Entonces, sí, totalmente. No importaba el cómo, pero seguramente en tu proyecto de vida tampoco, o sea, sabías que juntos lo podían enfrentar. Hoy la realidad de nuestros jóvenes está en poder vincularse interpersonalmente sin consumir, sin la tecnología en el otro, un encuentro uno a uno, persona a persona, y poder tener un proyecto a futuro juntos, es algo que en cierta medida observamos que paraliza. Estamos hablando con la doctora Dolores Dimier de Vicente, que es secretaria académica del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Ahora, ¿esto a partir de cuándo empezó a pasar? ¿Empezó a pasar después de la pandemia? ¿Puede haber alguna relación con ese evento, con esa coyuntura histórica única?
¿O viene de antes? La pandemia agudizó un poco todas estas conductas. La pandemia lo agudizó y lamentablemente si uno observa las tasas de suicidio a nivel internacional en las personas mayores y en los jóvenes, realmente es alarmante y eso es un fenómeno que se expresó post pandemia. Entonces, pero digamos que el descenso de la natalidad en Argentina viene progresivamente sucediendo, pero no éramos de los países potencialmente envejecidos. No pasaba así con países vecinos como Uruguay y Chile, pero nosotros hoy alcanzamos abruptamente en 3 años los índices de Chile y de Uruguay, con lo cual todo esto se está expresando de una manera realmente importante en nuestro país. Doctora, le hago la última pregunta como para cerrar, pero no quiero dejar de preguntarle. Hoy en día incluso hasta la podemos invitar al piso y hablar con más tiempo. Nos interesa muchísimo todos estos temas, ¿no? Y creo que es muy importante hablarlo para también tomar un poco de conciencia de que no todo tiene por qué ser así, ¿no? O sea que... Exactamente. Esto de a veces los bajos niveles de tolerancia a la frustración que a veces se ven en las generaciones más jóvenes, ¿tienen que ver con esto de repente no empezar a vincularse con una persona? Ya no digo formar una pareja, pero tener relaciones, tener un encuentro a uno por no poder soportar la frustración del no, del rechazo. Totalmente de acuerdo. No solo de eso, es el no al propio deseo. Porque la realidad que la estabilidad, claro, la realidad de la estabilidad vincular exige que hay momentos donde uno puede pasar por determinadas crisis de pareja, pero el poder sostener esas crisis para verlo como una oportunidad de crecimiento exige realmente de las personas que se descentren de sus deseos y que vean un proyecto en común por encima del deseo personal. Implica, yo suelo decir, ¿no?, que una relación para siempre es la suma de muchos presentes y cualquier estabilidad de pareja tiene que ver con esto. Pero si nosotros educamos a los niños permanentemente en la inmediatez, en la insaciabilidad, en la rapidez, en lo que quiero lo tengo, en que el hecho de poder frustrarme implica para muchos estilos parentales un drama, cuando en realidad poder sostener una frustración implica la posibilidad de fortalecerse a partir de algo que me implica una exigencia superior. Voy a un ejemplo claro, ¿no? Quizás muy fácil de entender en lo que estoy queriendo decir. Muchas veces los padres suplimos dificultades que nuestros niños pueden tener. No lo digo solo a nivel de mentir. Mi hijo no pudo prepararse para el examen de hoy porque tuvo que acompañarme al médico y quizás se va poniendo un justificativo que no fue así. O suplirlos en, bueno, no, vení que te ayudo y que te hago. La realidad es que todos lo que educamos para la vida. Y educar para la vida implica muchas veces frustración, implica límites. Venimos de estilos donde el autoritarismo llegó a pensar que el permisivismo, como si fuera un péndulo, ¿no?, era la posibilidad de salir de lo que es un autoritarismo, cuando en realidad la confusión está en pensar en autoridad. Autoridad implica tutorear, ayudar a crecer, ser un referente para. Y si esto me lo preguntabas hace 10 años atrás, por mi formación profesional te hubiera dicho que este péndulo se iba a encontrar en un punto medio, ¿no? De permitirlo todo, va a llegar un momento donde vamos a adecuar estos permisos, esta ternura y esta firmeza en poder poner un límite. Y hoy te diría que es más dramático esto, porque no solo no estamos llegando a la mitad del péndulo, sino que muchos estilos educativos hoy en Argentina están cayendo en el abandonismo. Claro. Y el abandonismo es que podemos vivir bajo el mismo techo, pero no ocuparnos y de darle la mirada a nuestros hijos que nuestros hijos necesitan. Entonces, eso es la dificultad de frustración que hoy tienen muchos jóvenes.
Doctora, muchísimas gracias por esta charla con nosotros, ha sido un placer. Por favor. Y la seguimos, la vamos a seguir otro día acá en el piso entonces. Muchas gracias, Nacho, un placer, gracias por la invitación. No, un gusto, por favor. que tenga muy buen día. Gracias a usted. La doctora Dolores Dimier de Vicente, secretaria académica del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, una de las autoras del informe de este, ¿no? 40% de la natalidad cayó en la Argentina, ya son más los hogares que no tienen hijos que los que tienen hijos, pero también esto importante, ¿no? Es esta especie de nueva generación que por momentos toca el celibato consumista, ¿viste? Es como que decir, de repente es como que, no sé, se empieza a transformar como la energía, la libido, que es la energía sexual, como en objeto. Es una cosa bastante particular la que está pasando, que es a contramano del ser humano, que es a contramano de lo natural. 11 de la mañana, 30 minutos, actualizamos las noticias acá en Delta 90.3.